Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Tras los resultados de las elecciones de junio de este año en las que el PAN ganó 7 gubernaturas, el PRI debe mantenerse en el poder en el Estado de México. Esa elección es para ellos la joya de la corona, porque el partido que la gane obtendrá una ventaja significativa hacia los comicios del 2018. También están en disputa Nayarit y Coahuila, pero por supuesto no tienen la misma importancia que la entidad mexiquense. Mauricio González Macarios, que tiene muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues ya estamos terminando el año y por supuesto el tema que será pues recurrente durante el próximo 2017 será el Estado de México. Analizamos la semana pasada los escenarios de la elección en lo que sería pues o lo que fue durante este año los comicios intermedios. Estado de México, una parte fundamental, no solamente por lo que ha representado tradicionalmente, es cierto, no es que el Estado de México defina la elección presidencial, no lo ha hecho en la mayoría de las ocasiones, pero tanto por la cantidad de votantes como por lo que representa para el propio presidente de la República, el mismo mexiquense, y para el propio PRI, que ha perdido Veracruz fundamentalmente como la reserva de fotos y de votos de las dos, porque ahí sí, pues lo que ha sido durante mucho tiempo un elemento pues vital para el revolucionario institucional se va reduciendo significativamente, y creo que ahí es donde tenemos que encontrar una salida. El PRI busca tener una alianza pues básicamente con sus aliados tradicionales. Está ahí el propio Partido Verde, Nueva Alianza, probablemente Encuentro Social, lo que se le vaya pegando allá a los lados. Los panistas en la disyuntiva de ir solos o con el PRD, lo mismo el Partido de la Revolución Democrática, y Morena tratando también ahí de jugar una apuesta bastante agresiva que podría también en ese sentido pues desbancar al propio PRD y ayudar al PRI a ganar la elección, ¿no? Sí, para 2017 creo que no vamos a tener realmente una situación política tan llamativa como parecía originalmente, y creo que es por lo siguiente. Según las encuestas que yo he visto, realmente la única candidatura que podría tener la oposición que realmente derrotara al PRI es Josefina Vázquez Mota. No sé si efectivamente logre el PAN que ella sea la candidata y si esto va a permitir la alianza con el PRD, porque creo que para muchos perredistas esto no es tan aceptable. Entonces, si no fuera el caso, si Josefina Vázquez Mota no es la candidata, entonces el PRI debe ganar con cierta tranquilidad el Estado de México. No veo otro candidato que pueda unificar. Ahí aparece José Luis Durán. No, pero no va a unificar a PAN y PRD. El PRD va a ir con el grupo de Bautista, que es el que controla la parte más importante de votos del PRD. E irían con Encinas, a lo mejor, pero ninguno gana. Eso es lo que es importante, creo yo. Y a lo mejor hasta es buena cosa, fíjate, porque Estado de México es determinante para el PRI. Si Estado de México lo perdiera el PRI, yo insisto, el PRI desaparece. Ya no tiene de dónde sacar recursos para mantenerse. La razón por la cual el PRI existe hoy es porque cuando en 2006 se hunde, cuando la elección con el señor Madrazo, que se va a un tercer lugar lejanísimo, sobrevivió porque desde el Estado de México, el actual presidente organizó un grupo, la famosa Marea Roja, que se iba a cada estado a ganar las elecciones, un grupo organizado con recursos, y eso permitió ganar Yucatán y luego Jalisco y Veracruz, y en todos los casos con gobernadores cortados más o menos con el mismo estilo, jóvenes, tecnócratas que iban a hacer una maravilla. Todos salieron malísimos, pero bueno, si ahora perdieran el Estado de México, desaparecen. Y yo no estoy seguro que queramos que pase eso. En particular creo que el PAN no creo que le convenga que pase eso, porque si se nos derrumba el PRI, pues ¿a dónde se van todos esos votos? ¿A dónde se van todos esos cuadros? Muy probablemente entraríamos en un proceso bien complicado para administrar esa caída, que en 2018 sería dificilísimo para los mismos partidos políticos. En consecuencia, yo pienso que hoy la mejor estrategia para el PAN es fingir Estado de México, pero concentrar sus fuerzas en Coahuila, porque ganar Coahuila le permitiría ya tener prácticamente todo el norte en posiciones muy competitivas. Hasta podría uno empezar a procesar al señor Moreira, a Humberto en particular, que es el que anda buscando una diputación local ahorita para ver si con eso tiene fuero, y creo que cambiaría bastante el mapa político. Entonces creo que para allá va, a pesar de lo que se vio al final de este año, nos vamos a mover en una dirección distinta.
Yo creo que la elección del Estado de México efectivamente es la más importante del año entrante. Es el mayor padrón de votantes. Hay que recordar que los partidos políticos tradicionales, PRI, PAN, PRD, vienen cayendo en la preferencia de los votantes, pero no solamente en términos porcentuales, como lo hemos comentado en otras ocasiones, sino también en términos absolutos. Si nosotros vemos las elecciones del 2016 y comparamos el número de votantes que tuvo, por ejemplo, el PRI, pues resultó que era 1,5 millones de votos menos en esas entidades donde hubo elecciones en comparación con los 6 años previos. Pero si vemos el PAN, que fue, digamos, el ganador, el que logró capitalizar ¿no? esta falta de atractivo del PRI, el PAN gana con 500,000 votos menos en una situación donde hay casi 1 millón de electores más, o sea, y la pregunta es, decía Macario, bueno, ya, ¿va a ser la muerte del PRI si no gana el Estado de México? No sé si se llegue a ese extremo, pero lo que sí es un hecho es, ¿y a dónde se estarían yendo todos esos votos? Bueno, pues todos esos votos se están yendo a los partidos pequeños, se está yendo a Morena. Morena no era un jugador antes y ahora pues sí tiene, digamos, vida y organización propia. Entonces, yo creo que esta elección del Estado de México también es muy importante, no solamente quién la gana, sino por cuánto la gana y qué pasa con esta tendencia o este declive del número absoluto de votantes. También hay varias encuestas de opinión en el 2016 recientes que señalan que se está gestando un antipriismo en el país, precisamente por los escándalos de corrupción de varios de los gobernadores, y se puede perfilar para el 2018, si el PRI no gana el Estado de México, una situación yo diría parecida a la que se observó con Vicente Fox en el año 2000, que es vamos a sacar, hablo en plural, no porque yo lo crea así, sino porque así era el sentimiento en su momento, vamos a sacar al PRI de los Pinos. Eso es algo que está en juego, yo creo que en el PRI lo tienen muy claro. Efectivamente van a poner todo el aparato, lo van a aceitar, todo el aparato electoral para lograr un triunfo en este 2017 en el Estado de México. Pero ojo, esto también lo sabe claramente el PAN. A mí me da la impresión de que la falta de información que tenemos todavía sobre el posible candidato para el PAN no debemos desestimarlo. Yo creo que todavía hay no posibilidades de presentar un candidato fuerte, porque precisamente si hay un candidato fuerte por parte del PAN, pues es casi como darle la puntilla al PRI, no solamente en el Estado de México, sino a nivel nacional en 2018. Ahí la apuesta tiene que ver básicamente con el tema de la alianza. El PAN dice que a veces que ellos podrían ganar solos alguna posibilidad con la figura de Josefina Vázquez Mota, a la cual, pues por supuesto, los priistas han estado golpeando fuertemente a partir de estos presupuestos que le fueron otorgados para el trabajo de migrantes, y le van a encontrar cualquier otra cosa con tal de encontrarla o de sacarla de la jugada. Aquí el problema es si eso la debilita al grado de que no sea la candidata. El otro punto es el tema de las alianzas. Hay que recordar que dentro del PRD hay un grupo interesadísimo en que no haya alianza, otro grupo que está apostando todo porque lo haya. El problema es cómo resolver la cuadratura del círculo que tiene que ver con el candidato, porque dicen algunos, no, los periodistas no irían o no votarían por una candidata ni como Josefina ni como José Luis Durán, y los panistas tampoco votarían por Alejandro Encinas como una opción, como una alternativa. Y ahí es donde el tema de buscar, decía Alejandra Barrales en algún momento, hay que encontrar algún candidato externo, algún candidato ciudadano. Pues no, parece magia, ¿no? Búscate a alguien ahí por las alturas que pudiese ser el representante. Incluso habían tratado, y los mandó a volar, de impulsar a Alejandro Martí otra vez como candidato. Alejandro le dijo, yo no estoy para eso, pero bueno, pues esa era un poco la idea de tratar de buscar figuras que desde afuera pudiesen competir contra el aparato priista en el Estado.
Pues se necesitaría que fuera alguien que realmente no entiende nada de política, ¿no? Así Para es. poderlo lanzar así, porque si Cuauhtémoc medio... Blanco. Ándale, alguien de ese tipo, porque si conoce un poquito, sabría que dentro del PAN y dentro del PRD hay en cada uno de ellos un grupo de personas que no están trabajando por su partido, sino que venden la fracción que tienen del partido al mejor postor, que suele ser el gobernador del estado. Y entonces quien se meta de candidato, pues va a tener que aguantar ese tipo de personas. Estrictamente hablando es una mafia, pues yo no sé si alguien quiere jugar bajo eso. Para mí la lógica importante de Estado de México es a nivel nacional, es decir, pensarlo en términos de 2018. Por eso, insisto, al PAN puede convenirle fingir que va, pero dejarlo perder para concentrarse en Coahuila. Y al PRD lo que es importante es tratar de entender cuál es su futuro, porque está bien complicado. Morena ha ido creciendo, sobre todo con votos del PRI, pero ha ido creciendo. El PRD no está creciendo y todo parece indicar que su futuro en 2018 tiene que ubicarse en uno de dos lados, o aliados con el PAN a nivel nacional por la presidencia, o junto con el grupo Movimiento Ciudadano de Dante Delgado y del señor Alfaro en Jalisco, para conformar un nuevo polo de izquierda. La otra alternativa sería quedar en manos de Morena, que no creo que lo quieran hacer. Entonces tienen que decidir entre estas dos, y creo que bajo esa lógica es como hay que ir pensando Estado de México, desde ahí lo tienen que pensar. Yo no sé si la presidenta del PRD lo está viendo así, pero creo que sería la mejor forma de verlo. El otro punto o la otra ecuación que creo que se tiene que resolver en el Estado de México el año entrante es la forma y la manera como van a seleccionar en el PRI al candidato, porque ahí tampoco va a estar nada sencillo. Pues hay muchos grupos interesados. Yo creo que no es ningún secreto que el gobernador actual, Erubiel Ávila, pues quiere jugar algunas fichas propias. Hay posibles contendientes que en una disciplina partidista se retiraron, ¿no? Cuando se nombró precisamente a Erubiel Ávila candidato para la gubernatura del Estado de México hace 6 años. El caso de Alfredo del Mazo. Ese es un ejemplo, Alfredo del Mazo, que bueno, pues él ha manifestado también su interés en participar. O sea, tampoco está tan sencillo que en el PRI puedan elegir un candidato, vamos a llamarle de unidad absoluta. Va a haber ahí unas fricciones, hay que estar, ¿no?, atentos a cómo se va dando la composición de intereses o la conjugación de intereses dentro de ese instituto político. Yo no creo que vaya a ser fácil. Hay un presidente del PRI, vamos a decir, relativamente nuevo. O sea, las fichas han cambiado internamente en el PRI y creo que eso no va a hacer más sencillo la designación del candidato por parte de ese partido. Yo lo único que te diría es que, pues sí, hay muchos jugadores, hay muchos tiradores. Está el propio Erubiel, el que tendría probablemente como candidata a Ana Lidia Herrera, que es su secretaria de Educación. Está la figura de Alfredo del Mazo, está Carolina Monroy, secretaria general del PRI, está Ernesto Nemer desde el Profeco. El que va a decidir es el presidente de la República. O sea, me queda a mí claro que el juego se está manejando dentro de los distintos grupos, apoyos acá, presiones de uno u otro lado. Finalmente la decisión, por muchas razones, por el propio control todavía que ejerce sobre el partido, aunque algunos lo dudaban, y por el hecho de que el presidente es mexiquense y por lo que se juega aquí, la candidatura sin duda alguna será finalmente decidida por el presidente de la República, quien tendrá que asumir las consecuencias positivas o negativas de su decisión. Sí, creo que sería una gran tontería dejar que esto lo decidiera el señor Erubiel, porque entonces se convertiría en el candidato obvio de 2018, algo que no quiere nadie hacer en este momento. No sé si vaya a ser él o no, pero no es una decisión de ahorita. El presidente tiene que reforzar su control, y yo escuché por ahí, no sé decirle si sea cierto o no, pero escuché que quien está a cargo de procesar esto es Videgaray, precisamente, lo cual suena lógico. Es una persona que conoce muy bien el Estado de México, fue el secretario de Finanzas del señor Peña Nieto, ahorita anda desocupado, ¿no? Entonces creo que probablemente efectivamente esté coordinando este proceso, en donde el que va a decidir es el señor Peña Nieto, y esa va a ser la última gran decisión antes de decidir qué va a hacer con la presidencial, en donde ahí sí yo ya no estoy seguro si va a tener toda la fuerza o no para hacerlo, aunque creo que tiene todo el interés y toda la intención, pero no sé cómo van a estar las fuerzas
en ese momento. Porque finalmente es la primera ocasión en la que se da una sucesión dentro del PRI en un momento en donde el candidato tiene que jugársela. Alguien diría, bueno, sucedió también con Ernesto Zedillo, pero en ese momento no se tenía claro. En ese Zedillo, Francisco Labastida, pero en ese momento no se tenía bien claro todavía que se trataba realmente o que se trataría de una competencia totalmente abierta. Y ahí es donde creo que pues todavía vamos a ver mucho. Y hoy ya la mitad de los gobernadores no son priistas. Eso es una gran diferencia con los... Nunca habíamos estado en ese nivel. El año que entra vamos a ver, incluso empeora, porque los 3 gobiernos que están en juego hoy son priistas. Con uno que pierdan, el PRI queda en minoría en los gobernadores. ¿Cuándo se esperaría que se define el candidato del Estado de México? Por ahí de febrero. Okay. Ya Estaría falta poco. lanzando el candidato. Bueno, vamos a una pausa. De regreso platicamos con usted sobre el tema Tratado de Libre Comercio. También un punto ahí en contra para México a partir de la elección en los Estados Unidos. Esto es Dinero y Poder. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o NAFTA, en el que participan los Estados Unidos, Canadá y México, cumple 23 años. Las autoridades de las tres naciones han coincidido que se debe modernizar, pero hay que hacer entender al presidente electo de los Estados Unidos que los flujos de mercancías y comercio entre los 3 países son fundamentales y que no es posible echarlos para abajo, no modificarlos de manera tajante. Pues sí, el problema que tenemos es que el señor pues Trump no entiende que no entiende. Es un problema ahora sí que de ignorancia total. El Tratado de Libre Comercio es quizá uno de los instrumentos que más han beneficiado a los 3 países, que han construido, lo hemos dicho una y otra vez, que han construido uno de los bloques comerciales y económicos más importantes del planeta, en donde pues aquellos que se pudiesen haber visto dañados por el tratado, en realidad no existen como un daño por sí mismos, que el problema va más allá de ello, está en función de procesos de modernización, de robotización, de una situación totalmente más allá o fuera del alcance del propio tratado. Y bueno, pues Trump ha tratado en los últimos meses, en el último mes, de demostrar que puede hacer algo, y va con empresa Carrier y va con otra empresa más y le dice que ponga empleos en Estados Unidos, y luego le contestan que pues sí, que con mucho gusto le dejan unos cuantos, pero no pueden hacer todo en Estados Unidos porque les saldría carísimo y que esto ya no funciona. Y bueno, pues empieza a nombrar gente que en esta plutocracia, porque lo que ha hecho es pues prácticamente nombrar a puros ricos, muchos de ellos bastante viejitos, pero son sus amigos. Son sus amigos. Plutocracia, gobierno de ricos. Él le criticaba a Hillary Clinton porque por las conferencias que daba la señora Clinton, dice que él iba a entregar el poder a los ricos. Lo que ha hecho es básicamente pararse afuera ahí de Wall Street y decirle, señores, aquí está el gobierno y es totalmente suyo. Creo que nos hemos preocupado mucho más de lo que deberíamos, eso es una primera cosa, porque pues no sabemos qué va a hacer. Y como bien dices, no es una persona que tenga un conocimiento muy amplio del mundo. En consecuencia, pues creo que a final de cuentas no va a tomar muchas decisiones él, sino que va a tener que conseguir que lo hagan distintas personas. Y para eso ha nombrado un gabinete que yo entiendo que les parezca un gabinete de ricos y demás, pero considerando las posibilidades que tenía, a mí me parece un gabinete bastante decente. Es decir, donde realmente está feo el asunto son sus consejeros cercanos, pero el gabinete en sí yo lo veo razonable, y más en términos de lo que tiene que ver con economía y con el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio en realidad no causó mucho daño ni en Estados Unidos ni en México. Todos los movimientos hacia el libre comercio pues siempre tienen ganadores y perdedores, pero en ninguno de los 2 países realmente el Tratado de Libre Comercio tuvo un efecto significativo en términos de perdedores. En México la gran pérdida fue la apertura previa, sí, la que hicimos de 86 en adelante, en la entrada al GATT. Eso nos costó muchísimo. Por ejemplo, en textiles, la gran destrucción de la industria textil ocurre antes de que entre el Tratado de Libre Comercio y no está asociado a eso. En Estados Unidos la caída de la industria automotriz o de la industria acerera pues ocurrió primero con Japón y luego con China y no tiene nada que ver con nosotros. Entonces
Yo no creo que realmente el NAFTA haya causado serios problemas, creo que realmente nos permitió ganar a todos, a lo mejor en unos lados más que en otros. Aquí en México mucha gente dice que no ganamos nada, pero es porque viven en el DF, mano. Y aquí pues sí no hubo ganancias, pero váyanse de Querétaro para el norte donde quieran y ahí están las ganancias claritas. Pueden ir a Michoacán si quieren, ahí tenemos las exportaciones de aguacate y las exportaciones de bayas en niveles espectaculares y está generando riqueza, pero pues si uno lo ve desde el cubículo aquí de la universidad que uno quiera en el DF, pues no ve nada, ¿no? Entonces, bueno, yo entiendo eso, pero yo no creo que debiéramos preocuparnos demasiado, creo que sí hay que trabajar, ya se organizaron grupos hasta donde yo entiendo, tanto de empresarios como de expertos del tema del lado de la política pública, personas como Luis de la Calle, el mismo señor Serra, que fue el coordinador de esto hace 23 años, y han estado ya participando para ir viendo cómo nos vamos acomodando todos, porque sí hay cosas que se le pueden mover al tratado en donde podemos ganar, y creo que para allá se puede uno mover, y le puede ayudar mucho incluso al señor Trump para defenderse de su verdadero enemigo China en materia comercial, que es China. Pero digo, yo sé que él no lo va a entender nunca, pero no necesitamos que lo entienda, con que lo entiendan los secretarios estamos del otro lado, ¿no? Sí, yo creo que el verdadero enemigo en materia comercial del presidente Trump es el presidente Trump. Y lo digo por lo siguiente, porque ha sido muy errático en este tema. Es muy relativamente fácil en una campaña electoral plantarse en una fábrica y decir esta fábrica hoy es más pequeña porque no, la producción se ha ido a México en un tratado de libre comercio que es el peor tratado en la historia de los Estados Unidos, y los empleos están en México y las fábricas y la producción están en México y yo lo que voy a hacer es regresar. Pues obviamente que le aplauden a rabiar, aunque no sea cierto. Bueno, en Estados Unidos en los últimos 15 años se han perdido aproximadamente 8 millones de empleos en las manufacturas. Lo que deberían estarse preguntando el señor Trump es ¿por qué? Y la razón es porque era demasiado caro que se preservara esa producción en los Estados Unidos. Lo que no ha dicho el señor Trump, y no sé si lo tenga claro o no, a lo mejor no lo dice porque no le conviene, es que esos empleos, Estados Unidos no ha perdido empleo en total, al contrario, ha generado y una buena cantidad de empleos y se han generado en el sector de servicios y básicamente en áreas de desarrollo tecnológico, de innovación, en donde ese país tiene muchas ventajas, ¿no? A mí lo que me llama la atención y es un poco desconcertante es Trump cada vez que abre la boca en el tema de comercio entre países se muestra una faceta, sigue mostrando una faceta muy dura. Pero ya hay un secretario de comercio, el señor Wilbur Ross. Es un señor que tiene 80 años, 79 años, es un empresario exitoso, pero yo no lo desdeñaría simplemente por el hecho de que sea rico, porque además también es bastante rico, en el sentido de que este señor sí tiene mucha experiencia. Él básicamente lo que ha hecho es comprar empresas que están quebradas, darles la vuelta y ganar un montón de dinero. Entre otras, en el sector acerero, que es un sector bien difícil, donde los chinos sí han generado dumping, o sea, vender el acero abajo de costo, y eso le ha generado muchísimos problemas en los Estados Unidos. Este señor Ross es accionista de una empresa acerera mundial, dueña de un indio, un hindú, que se llama ArcelorMittal, que tiene instalaciones en México, en Lázaro Cárdenas, y entonces conoce muy bien a México y conoce muy bien la problemática del acero. Y él, las primeras declaraciones que hizo a mí me parecieron bastante razonables. Dijo, oigan, nosotros en Estados Unidos no vamos a desatar una guerra comercial, entiéndase, vamos a subir las tarifas a los productos importados para que luego otros países hagan lo mismo como contraparte, sino que lo que tienen que entender es Estados Unidos quiere vender más a México y quiere generar más empleos dentro de los Estados Unidos en el tema de las actividades comerciales. Eso creo que nos abre una avenida de negociación totalmente diferente a ver a qué producto le subes más los impuestos en cualquiera de estos dos países. ¿Y por qué lo digo así? Bueno, porque, por ejemplo, ¿cómo podría México ayudar a Estados Unidos a que genere más empleos? Yo te diría, mira, si vemos las cifras de inversión extranjera directa del año de 2015, que ya se cumplió,
entraron al país 22 mil millones de dólares, pero eso fue resultado de inversiones que entraron al país por más de 30 mil millones de dólares y empresas mexicanas que invirtieron 10 mil millones de dólares fuera de México. En México tenemos ya empresas de escala mundial, Bimbo, Maseca, Cemex y varias más, que pues si les dan las mismas facilidades que les dan a las empresas estadounidenses para ir a abrir una planta de ese ejemplo de cemento en cualquier estado de la Unión Americana, créeme que lo van a hacer y entonces podrían presumir en el gobierno de Trump que gracias a la apertura y al diálogo entre otros países con México sí se están generando más empleos en los Estados Unidos en una situación de ganar-ganar. Creo que hay cancha para el diálogo, pero desafortunadamente pues nos tenemos que esperar hasta que llegue el señor Trump, tome posesión y ahí sí abiertamente su secretario de Comercio empiece ya a plantear qué es exactamente lo que quiere. La incertidumbre es lo que nos ha estado lastimando mucho en estos meses, pero afortunadamente ya falta poco para que se empiece a disipar. 3 semanitas y llega el señor y se instala y a ver qué hace. Creo que sí es importante cómo realmente ha ocurrido esto. Él cada vez que habla, como bien dice Mauricio, dice alguna de esas tonterías que tienen que ver con bloquear el comercio y demás, pero a la hora de los hechos realmente no hace nada. Por ejemplo, ¿no? Ya lo dijo con la Ford, ¿no? Esta empresa no se va a mover a México. Pues sí, esta empresa nunca se iba a mover, se iba a mover otra y sí se movió. Y con los de Carrier, ¿no? Ya aquí se van a quedar estos empleos, pues eso sí, pero otros ya se van para allá. Entonces, en los hechos realmente no puede hacer mucho y va a depender fundamentalmente de quienes realmente operen. Y los operadores, ya mencionaba Mauricio a Wilbur Ross, que es el secretario de Comercio, que tiene un secretario adjunto, el joven Todd Ricketts, y eso es algo bien interesante. Hay varias secretarías en donde están nombrando a una persona de edad ya avanzada, más de 70 años, y le nombra a un adjunto relativamente joven, más o menos del mismo corte. Por ejemplo, en el caso del comercio, el secretario adjunto es el señor Todd Ricketts, también multimillonario, es el dueño de los Cachorros de Chicago, entonces está contento porque acaba de ganar, y es una persona que pues, es más pro libre comercio y va a estar ayudando a Wilbur Ross. Entonces, las dos cabezas en materia comercial, pues prefieren mantener con México la relación que romperla. Lo mismo ocurre con el secretario de Estado, que está por verse si se lo autorizan o no, multimillonario también, no es multimillonario, pero es una persona de ingresos fuertes, el que era director de Exxon, o lo sigue siendo hasta que lo nombren, que también conoce bastante a México y probablemente pues tengamos buena relación con ellos. Entonces, el equipo no está tan agresivo como parece. El señor Trump va a seguir diciendo tonterías, de eso hay que estar tranquilos, es natural en él, pero no se angustien demasiado. Vámonos a una pausa y de resto platicamos precisamente lo que representó la llegada de Donald Trump para México y en general para el mundo a partir de una elección bastante complicada. Esto es Dinero y Poder. El 20 de enero la incertidumbre tendrá cara y objetivos. Este día el empresario Donald Trump se convertirá en el hombre más poderoso y dicen muchos el más peligroso del mundo. Su retórica envuelta en racismo, proteccionismo económico, ha puesto en alerta a todo el mundo, jefes de Estado de distintos países y, por supuesto, tanto China como Rusia han entrado directamente en lo que podríamos llamar una confrontación con el nuevo gobierno de los Estados Unidos. Ahí está lo que representó el señor Trump. Hay que recordar, Donald Trump llega a la presidencia de los Estados Unidos a partir de lo que podríamos llamar un discurso del miedo, el discurso de la confrontación, de unirse a Rusia, de atacar China, de impulsar la ruptura de la Unión Europea, favorecer al Brexit, llama a Farage, a este independentista medio loco ahí en Inglaterra, atacar a México con el tema del muro y con el tema de los migrantes, y una política de abierto racismo y misoginia, y gana la elección en los Estados Unidos, poniéndose a todos de cabeza y pensando en lo peor. En medio de esto, por supuesto, aparecen pues toda una serie de cuestionamientos por parte del sector liberal o los sectores en distintos lugares de los Estados Unidos y afuera, diciendo el señor Trump es una amenaza y hay que encontrar mecanismos de control. Quizá el primer elemento a analizar es por qué una persona como Donald Trump puede ganar una elección en los Estados Unidos.
Yo insistiría en lo que comentaba la semana pasada cuando hablábamos de Brexit y decía yo, no es estrictamente un tema económico, es un tema que tiene más que ver con la sensación de distintos grupos de que se está dislocando la realidad que ellos conocen y su posición está en riesgo. Creo que en Estados Unidos es mucho más evidente porque tenemos la información detallada de quienes votaron y esto nos permite saber que en donde gana el señor Trump es en todas las ciudades que tienen menos de 1 millón de habitantes y la señora Clinton gana arriba de 1 millón de habitantes. Por la distribución geográfica del voto, a pesar de que la señora Clinton acaba sacando 2 puntos porcentuales más en votación que el señor Trump, pierde la elección. ¿Por qué? Pues porque si tú en Los Ángeles ganas por 1 voto o por 3 millones de votos, vale lo mismo. Es absurdo de Mientras que, elección, bueno, así es como funciona, así es como jugaron y pues creo que perdió la señora Clinton porque no supo hablarle a los pequeños lugares en donde la gente se está sintiendo amenazada e insistiría yo, no por cuestión económica, sino por esta transformación en la forma de interpretar el mundo. La gran diferencia que hay entre un citadino con estudios en Estados Unidos y una persona que vive en el campo, en los pueblos de 5,000 habitantes y que nada más tiene preparatoria, es total, es otra cosa. Entonces, estos son los que están sintiendo que los están apachurrando. En el fondo tienen razón y además los van a apachurrar. Es decir, en esa dirección va el mundo. Pero pues intentaron defenderse, lo lograron, gana el señor Trump. ¿Qué va a hacer? Apachurrarlos. ¿Por qué? Porque ese es el movimiento en el que vamos y no se va a detener. Y yo insistiría, el señor sí es una persona despreciable como persona, es un abusivo, es un patán, es misógino, es en buena medida racista. Entonces a mí me parece una desgracia que la democracia más antigua y más importante del mundo haya elegido a este patán, pero pues de ahí a que eso sea un problema en términos del mundo entero, creo que falta un cachito por ver y es porque finalmente no está teniendo la capacidad de mover al gobierno en la dirección que él quiere, sino va tenido que ir eligiendo personas que sí le entienden al asunto. Entonces eso puede mejorar las cosas. Yo de cualquier manera sigo enojado, ¿no? Eso se nota. Está clarísimo. Sí, y yo pienso que el principal freno del señor Trump, él da la impresión de que puede hacer lo que se le dé la gana, pero no es así. Macario dice, pues tiene un equipo de gobierno que probablemente va a ser su primer acicate. Es posible que eso suceda, pero también hay que recordar que él tiene la capacidad de despedirlos, entonces de eso también vamos a ver algunos casos, y yo diría pronto. Pero también hay otros frenos que son más bien institucionales, o sea, y eso creo que es algo que favorece de alguna manera a México y podrá hacer que las discusiones en los temas de comercio exterior, en los temas de inversión extranjera, puedan ser un poco más sensatas y menos unilaterales de lo que se cree. ¿Cuáles son esos frenos? Pues uno, por ejemplo, en materia comercial es la Organización Mundial del Comercio. México y los Estados Unidos pertenecen a un grupo que es Organización de Comercio Internacional y precisamente la idea de pertenecer a ese grupo es que los países se ponen de acuerdo en cuanto a los aranceles que se ponen a las importaciones y exportaciones y que se deben de respetar. Se ponen niveles por tipo de producto, no son parejos. Las manufacturas tienen un arancel promedio que es inferior al 3%. En el caso de los productos agropecuarios y algunas otras cosas como prendas de vestir y textiles y demás, pueden ser hasta el 18%. Entonces, ahí hay un primer freno. Si el señor Trump llegara y dijera, vamos a subir, vamos a poner un arancel de 35%, como lo ha dicho, a los automóviles mexicanos, sí lo puede hacer. Primero sí lo puede hacer, aunque yo mismo dije hace unos momentos que el arancel promedio es de menos del 3%. Pero para poner un gravamen de ese tamaño, tendría que alegar que hay un dumping o un abuso digamos, de México, en el sentido de que se están exportando
coches a precios que están por debajo de sus costos de producción. Entonces, y lo puede hacer, y después vendría un panel que tendría que revisar los números, y es una cosa que se puede tardar varios años, ¿no? Pero lo que no puede hacer es poner un impuesto parejo a todas las manufacturas, alegando que México hace dumping o estas prácticas no competitivas, ¿no? Entonces, creo que ese es un freno. Otro freno muy importante, y vale la pena tomarlo en cuenta, está dentro de los propios Estados Unidos, y no solamente en el gobierno de Trump, sino en los gobiernos estatales. México le compra más de 200,000 millones de dólares a los Estados Unidos de todo tipo de mercancías cada año. Y les doy un ejemplo. La mitad, casi la mitad de esos 200,000 millones de dólares se la compramos a Texas. Son 90,000 millones de dólares que los tejanos nos exportan a México. Si nosotros le empezamos a encarecer las importaciones provenientes de ese estado, eso vale como el 5% del PIB de Texas. Créeme que ponemos a Texas en una muy mala situación económica. Entonces, probablemente el gobernador de Texas le va a decir al señor Trump o al secretario de Comercio del señor Trump, oye, ten cuidado porque sí puedes desequilibrar a muchas economías locales, y es Texas, es California, inclusive algunos estados donde ganó, Ohio, Michigan, Illinois, Nueva York, pues no nos venden 90,000 millones de dólares al año, pero nos venden 4 o 5 mil millones, es un montón de dinero. El otro tema es el nombramiento que pues tratará de hacer de Rex Tillerson, que es el secretario de Estado que propone, un hombre con también vínculos con México, director de la Exxon, de la petrolera, con inversiones ahora en México también en las actuales rondas de petróleo, de licitaciones. Ahí está Exxon, también le ha entrado, pero un hombre conectado también con Putin y en Rusia, y aquí el problema va a ser qué va a generar el propio presidente Trump con Europa y con Rusia. ¿Qué hace con la OTAN? ¿Qué establece o cuál sería el nuevo pacto a establecer con la Unión Europea y frente a Rusia ante el tema también de Medio Oriente? Algo que, pues, decías, Macario, es un ignorante. El grave problema es que lo que sucede en Medio Oriente y lo que pasa en Rusia es un problema bastante complejo. O sea, cuando hemos dicho que Obama fracasó en el tema de Medio Oriente, con el tema de Siria, con el tema de Irak, ahí hay una cantidad enorme de variables que es muy complicado entenderla, y que sus agencias de inteligencia se lo tratan de explicar. Ahora se lo tratan de explicar al propio Trump y parece que no tiene tiempo para eso. Hay ahí un gran riesgo, creo yo, el riesgo del hombre que quiere respuestas simplistas, respuestas de sí, no, como si estuviera jugando el juego de turista o de monopolio, ¿sí? De que vas y compras, vendes, quitas y pones, y la realidad es mucho más compleja, y ahí es donde pues o estos viejitos multimillonarios tienen la oportunidad o la capacidad de controlarlo, o sí este hombre puede generar conflictos reales en el corto plazo. Sí, pero creo que el contraargumento es muy sencillo. El señor Obama, una persona muy inteligente, muy instruida, muy culto, fue un absoluto inútil en materia de política exterior. Es decir, se le fue el Medio Oriente de las manos, le vino encima Rusia y le ganó no solo Ucrania, sino la elección de Estados Unidos. China ha estado construyendo islas artificiales sin que nadie se le pare enfrente. Entonces Obama no tiene ninguna forma de decir el que viene es peor que yo hasta que se vea. Creo que el señor Trump efectivamente no entiende mucho, pero creo que sí entiende que no sabe de eso y se lo está encargando otras personas. Y los nombramientos, yo sí insistiría, son buenos. El nombramiento del secretario de Defensa, el señor John Mattis, es importantísimo porque él fue el responsable de la OTAN los últimos años. Es un militar muy reconocido en Estados Unidos, pero además tiene toda la capacidad de funcionar dentro de Europa y entender lo que quiere hacer Rusia. Se dice que el señor Tillerson es muy amigo de Putin porque Putin le puso una medalla, pero a mí me parece que eso es lo que normalmente hace un dictador cuando viene alguien y le mete una lana a tu país. Le das algo a cambio. ¿Qué le das? Pues una botella de vodka y una estrellita para que se lleve a su casa. Pues yo no sé si es amigo, insisto, conoce más a México que a Rusia, ¿no? Nunca ha estado ahí, aquí sí estuvo un tiempo. Entonces, habría que ir viendo esto con más cuidado. Yo creo que hay varias cosas en las cuales el señor Trump
Trump definitivamente no entiende, pero puede delegar en personas que conocen del tema, y aquí los nombramientos han sido bastante interesantes. Yo no estaría tan preocupado en esa parte como sí lo estaba al principio. Si los amigos del auditorio recuerdan, mi gran angustia en esta elección es que Trump podía convertir esto en un problema en Europa y Asia, y ya ahora tengo menos preocupación. Hay que ver qué pasa con el Partido Republicano, al que ha hecho a un lado totalmente con los nombramientos, y se lo tienen que aprobar en el Congreso. Yo no sé si muchos de estos nombramientos finalmente pasen a la hora que el señor lo presente ante el Congreso. Pero no los hizo a un lado. Sí, Todd Ricketts es miembro del Partido Republicano, su hermano es gobernador de Nebraska, el señor Pence, el vicepresidente, es el que nombró a todos. Pero no es. Vamos a ver esto. Yo creo que han desplazado a algunos y veremos qué negociación se da, porque el señor no es precisamente un amigo de muchos de estos republicanos dentro del Congreso. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. Petróleo, el tema que pues movió sin duda durante este año la economía, primero para abajo y ahora para arriba, en un acuerdo que parece podría fructificar. Esto es Dinero y Poder. Los precios de petróleo han venido recuperándose a lo largo de este 2016. Primero, por supuesto, con una serie de medidas destinadas a aumentar la producción y después con mecanismos para tratar de ajustarla de manera tal que tuviésemos un precio del petróleo que estuviese al alcance, dicen, de muchas de las economías. Ahí está lo que pues ha venido sucediendo a lo largo de este 2016. Primero, pues un precio del petróleo que se situó a niveles de los 40, 50 dólares el barril, y luego caídas que se produjeron a lo largo de todo este año como producto, decían algunos, de pues prácticamente una guerra entre los propios productores de petróleo. Guerra que tenía que ver pues con el conflicto bélico incluso en Irak, con la presencia del Estado Islámico que producía petróleo y tenía capacidad de pues ahí de meterle mano a la producción petrolera. Rusia, que hacía lo que se le pegaba la gana y producía en cantidades industriales. El tema de Irak, por supuesto, que regresaba a los mercados internacionales. El acuerdo con Irán, en donde Irán volvía otra vez a los mercados, y entonces tenías esta radiografía medio irregular de precios del petróleo, que pues llegó un momento en que esto, aunado a esta política también de crecimiento en la producción petrolera, producto del fracking, de esta industria que produjo petróleo, ahora sí que a lo bestia, llevó los precios de petróleo que se recuperaban en algún momento, llegaban a los niveles de 50, llegaban las productoras, ¡bum!, aumentaban rápido la producción y vámonos para abajo. Hasta que se llega a este gran acuerdo a finales de este 2016, en donde se establece pues lo que serían esas cuotas. Macario no se las que no se la creía. No lo creo, ¿eh? No, yo creo que eso no va a funcionar. Pero bueno, finalmente tanto Rusia como los países de la OPEP y México reducen, México, Kazajstán y otros reducen la producción y mantienen en este fin de año precios arriba de los 50 dólares. Pues eso de que reducen es está por verse, ¿no? México dice, voy a reducir 100,000 barriles diarios, sí, pero porque ya no los tenías, güey. O sea, no redujiste nada. Rusia va a reducir su producción, eso dice, pero la va a meter por el mercado negro, porque los rusos necesitan dinero, es de lo único que obtienen dinero, del petróleo y el gas. Cuando el barril de petróleo de referencia está arriba de 50 dólares, el fracking le puede abrir la llave, y ellos tienen para producir 3, 4 millones de barriles adicionales sin ninguna dificultad. Entonces... Un paréntesis. Un poco, ¿qué es esto del fracking? ¿Por qué para el público, por qué estas empresas pueden empezar a producir? Es una tecnología que se inventó en los Estados Unidos, empezó a funcionar en 2005 y consiste en lo siguiente. Hay abajo de la tierra unas piedras que adentro tienen petróleo y gas, dentro de la piedra. Nadie sabía cómo romper la piedra. A estos señores se les ocurrió cómo, se llama fractura hidráulica, se lanza agua a muy alta presión con ciertos químicos, rompe la piedra y entonces, gracias a otra técnica que se llama perforación horizontal,
tal, en lugar de hacer un pozo para abajo, hacen abajo una especie de espiral con muchos tubos que recoge esa producción, la sube y la pone en el mercado. Al día de hoy todavía ellos son los únicos que lo hacen, las empresas estadounidenses, se puede hacer en otras partes, ya están viendo a ver si lo hacen en México, eso probablemente se venda el próximo año, los espacios. ¿Cuánto te cuesta producir uno de estos? Puede costar $40-45 un barril, por eso hasta los 50 es negocio venderlo. Si el petróleo está abajo de $40, ya le cierran, pero le puedes abrir en cualquier momento, no hay que volver a hacer el hoyo. Entonces, yo creo que tienen muchas posibilidades. Acaban de descubrir en Texas, o de confirmar el descubrimiento en Texas, del manto más grande de petróleo de la historia. No es petróleo fácil como el que teníamos en Cantarell o el que había en Arabia Saudita, pero es petróleo de las piedras y ya lo pueden sacar, y ahí hay probablemente 200,000 millones de barriles disponibles. Yo creo que hay que tomar en cuenta, independientemente de esta, de lo que ha sucedido, ¿no? De lo que explica por las variaciones del precio internacional del crudo, lo que está sucediendo en México, porque yo creo que están sucediendo cosas positivas y vale la pena también enfatizarlo. Vemos cómo hacia fines de este año se hace una subasta que tiene como en México para explorar y extraer petróleo. Pero con la característica de que es un petróleo en aguas profundas. Pemex no tiene la tecnología para sacar petróleo de aguas profundas y precisamente, como decía Macario, pues el agotamiento del pozo Cantarell, que es un pozo de aguas someras, se va disminuyendo la producción y Pemex no ha encontrado la manera de reponer esa producción. Bueno, creo que esta subasta que se hace es una subasta exitosa, o sea, participaron empresas extranjeras que vienen a asociarse con Pemex, eso también es una cosa inédita en nuestro país. De ahí Pemex podrá con el tiempo aprender a sacar petróleo de aguas profundas. Tiene la característica de que se necesita una fuerte inversión para sacar el petróleo. Podríamos pensar en una inversión de por lo menos $1,000 millones por año, pero durante un buen número de años, o sea, la concesión o la asociación puede durar hasta 50 años. Aquí el problema es que se va a tardar todavía un poco en darse todo este proceso para la exploración y después que empiece realmente a generarse petróleo. Pero me parece que la noticia es buena, a lo mejor algunos de los números se han manejado, se han exagerado un poco, en cuanto al beneficio inmediato. El beneficio existe, nada más que es algo que va a tardar un buen número de años. Lo que es importantísimo tomar en cuenta es, gracias a esta reforma energética que costó tanto trabajo que se aprobara, ya estamos empezando a ver algunos de los primeros frutos. Tendremos que tener paciencia, pero sin duda me parece que vamos en el sentido correcto, y esto es ajeno a lo que ocurre de alguna manera en los mercados internacionales, porque las compañías que participaron aquí piensan en plazos de 20, 30, 40, 50 años, y pues los movimientos de un año para el otro realmente no es algo que les preocupen demasiado. El subproducto para mí más importante de esta subasta y de lo que va a empezar es la posibilidad de construir una industria petrolera en México. No Pemex, una industria petrolera, es decir, un montón de empresas que estén participando en una de las industrias que fue la más importante del mundo durante el siglo XX, y teníamos junto a México, en Texas, un espacio grandísimo para hacer negocio, y nunca lo hicimos porque aquí en México no teníamos quien trabajara eso. Pemex le daba los contratos a los amigos del presidente o del director de Pemex o del líder sindical, de manera que pues todo mundo vivía de las rentas, y nunca generamos estos, bufetes de consultoría en la cuestión petrolera o en extracción de gas o en mantenimiento de tuberías, y ahora se puede hacer. Y esto va a ser bien útil. Por ejemplo, hay un espacio para capital humano de alto nivel que puede desarrollarse alrededor de estas cosas. Van a necesitar ingenieros, algunos los traerán de fuera, pero otros pueden ser ingenieros mexicanos que paulatinamente vayan aprendiendo a trabajar esta industria
industria. Entonces ahí yo le veo una oportunidad excepcional. Qué bueno que ya empezamos con eso, ¿no? Ahora, y una parte importante aquí que hay que tomar en cuenta cuando se hace esta licitación, hablando de estos acuerdos a nivel internacional y que podrían además el próximo año, por ahí de mediados, acabar con el superávit petrolero y volverlo otra vez déficit y otra vez meter a estas empresas de fracking a pues producir el petróleo. Está el hecho de que en esta licitación pues sí ganó la australiana con petróleos mexicanos para el Campo Trión, etcétera, pero hay ahí empresas chinas que entran y que van a estar enfrentito ahí de los Estados Unidos en una muy, muy clara apuesta, porque lo que le pusieron los chinos de dinero a la licitación estaba muy por encima de lo que podría tener, o sea, no se arriesgaron, dijeron tenemos que estar ahí frente a Estados Unidos para producir petróleo en algo que pues es un llamado muy muy claro de China hacia el presidente Trump, porque hay que recordar que finalmente el discurso anti-chino sigue estando ahí presente, ¿no? Sí, pero bueno, hasta donde yo entiendo, efectivamente China participó, logró ganar algunos de los campos, pero no lo hizo solita, o sea, es un consorcio, hay un consorcio de Gran Bretaña, China, no recuerdo exactamente, pero me parece que también había por ahí alguna empresa australiana y otra más, no sé si estadounidense, por cierto. Yo francamente no lo vería como amenaza. A mí lo que me parece es, bueno, los chinos tienen tienen el dinero. Si yo fuera el ejército o la marina de Estados Unidos, yo me preocuparía. Están a 6 kilómetros de la frontera y van a estar haciendo bújeros. Pues no, yo sí me preocuparía si es una amenaza. No, es que esto no es nada más sacar petróleo. Están paranoicos. No, la geopolítica es la geopolítica. Ya se termina el año. Feliz año. Mauricio González Macarios, que tiene muchísimas gracias a usted que nos dio y nos escuchó todo este año aquí en Dinero y Poder. Seguimos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Muy feliz 2017 para usted y toda su familia de parte de todo este equipo de Dinero y Poder.